La modernidad es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el arte, y en los modos de vida en general. La modernidad comprende uno de los tres grandes periodos en que se divide la historia de la humanidad: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna, además de la Edad Contemporánea presente. Tradicionalmente se asocia la modernidad con la idea de la ruptura, pues esta representó con el Renacimiento una ruptura con los paradigmas dominantes en la Edad Media en términos de pensamientos filosófico, político, artístico, etc. En la modernidad se producen cambios importantes en relación con la concepción del mundo para el ser humano. La razón se impone por sobre la religión, ilustración, racionalismo. El mito deja de ser la explicación del universo y se empieza a buscar las causas de todo fenómeno a través de la ciencia. El ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento antropocentrismo, humanismo, que antes pertenecía a dios-teocentrismo. En la modernidad, las naciones ven transformada su organización. El Estado, antes en manos de la monarquía y la Iglesia, se seculariza, permitiendo la aparición del poder republicano, guiado por la racionalidad y la justicia. Según el sociólogo de la cultura Néstor García Canclini, en la modernidad se establecen 4 movimientos básicos, los cuales son: 1. Un proyecto emancipador que implica la secularización de los campos culturales, la producción autoexpresiva y autorregulada de las prácticas simbólicas, y su desenvolvimiento en mercados autónomos. 2. Un proyecto expansivo que representa la modernidad en búsqueda de expandir el conocimiento y la posesión de la naturaleza, la producción, la circulación y el consumo de los bienes. 3. Un proyecto renovador que comprende la búsqueda incansable de un mejoramiento e innovación, propios de una nueva relación con la naturaleza y una sociedad cuya visión del mundo no se encuentra condicionada por la religión. Y, por último, un proyecto democratizador, denominando hacia la modernidad que aspira a lograr un desarrollo racional y moral a partir de la educación y la difusión del arte y los saberes especializados. ¿Qué fue lo que nos llevó a la modernidad? La Ilustración, por ejemplo, influyó en el establecimiento del sistema denominado despotismo ilustrado. Para comprender la modernidad, debemos centrar nuestra atención en los procesos históricos que le dan origen. Algunas causas merecen particular mención por su trascendencia histórica. La Revolución Francesa también estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad y sentó las bases para la creación de estados nacionales modernos. La Reforma Protestante, originada con Martín Lutero, hizo que la interpretación de la fe religiosa se tornara más personal, contra la fe en la autoridad de la predicación y de la tradición. El protestantismo afirma la dominación de un sujeto que reclama insistentemente la capacidad de atenerse a sus propias intelecciones. Pero como nos lo recuerda Marx en sus escritos tempranos, si el protestantismo no fue la verdadera solución, si fue el verdadero planteamiento del problema, el problema de la libertad personal y del valor de la subjetividad. La Revolución Cultural, desde finales de la Edad Media y principios de la modernidad, el aumento de la expectativa de vida obligó a la Iglesia a una revisión del paso del hombre sobre la tierra, en paralelo al creciente poder de la mentalidad del Renacimiento que revalorizó los cuerpos y tomó medidas para proteger sus bienes. John Locke. ¿Qué hay de la economía? Fue la revolución industrial, que tuvo lugar durante la modernidad, lo que transformó la economía y la sociedad. La gente comenzó a usar máquinas para producir bienes en lugar de hacerlo a mano. Esto derivó en la creación de nuevas clases sociales. La revolución industrial culminó en la transformación de una sociedad que poseía una economía de base agraria e inició otra nueva fundamentada en la producción fabril. La revolución industrial se inicia en Inglaterra a finales del siglo XVIII y paulatinamente se expande durante el siglo XIX y principios del XX a los demás países occidentales, dando prioridad a la razón instrumental. ¿Cómo ha influido en la cultura y la sociedad? Ha transformado directamente la forma en que las personas piensan, se relacionan y se organizan. Por ejemplo, antes de la revolución industrial, las familias tendían a vivir en grandes agrupaciones multigeneracionales, con tíos, tías, parientes políticos, abuelos o primos, etc., y todos bajo el mismo techo, trabajando todos juntos como una unidad económica de producción. Entonces, al desplazarse la producción económica del campo a la fábrica, la familia dejó de trabajar como una unidad. Con el fin de liberar trabajadores para la fábrica, las funciones clave de la familia fueron encomendadas a nuevas instituciones especializadas. La educación de los niños fue encomendada a las escuelas.
el cuidado de los ancianos fue puesto en manos de casas de beneficencia o asilos. Por encima de todo, la nueva sociedad necesitaba movilidad. Es decir, trabajadores que pudieran moverse de un lugar a otro, siguiendo a los puestos de trabajo para generar nuevos productos que cubriesen los deseos que surgían. Asimismo, hubo varios movimientos culturales que surgieron durante la modernidad e influyeron en la forma en que las personas percibían el arte, la literatura y la música, como el romanticismo, el realismo y el modernismo. Estos movimientos se caracterizaron por una mayor libertad creativa y una ruptura con las tradiciones. Si hubo tantos cambios sociales, ¿será que también tuvo que ver en el feminismo? Claro, ya que desde principios de las civilizaciones, al hombre se le ha catalogado como el sexo fuerte y a la mujer como el sexo débil, menos inteligente y capaz. Estas diferencias entre el sexo masculino y el femenino fueron vistas en un inicio como una diferencia natural, dando al hombre el poder para tomar decisiones políticas, económicas, culturales y sociales, y dejando a la mujer de un lado, para que ella se ocupe de la casa y los hijos. Gracias a esta desigualdad social entre hombres y mujeres, pasada la Revolución Francesa, en el año de 1876, se redactó un documento titulado Los derechos del hombre y del ciudadano, el cual tomaba en cuenta solo a los hombres y no a las mujeres. Esto generó un descontento en muchas mujeres y motivó la creación de dos documentos en respuesta al anterior, llamado Los derechos de la mujer y de la ciudadana, redactado por Olympe de Gouges. Otro titulado Vindicación de los derechos de la mujer, escrito por Mary Wollstonecraft. Estos tenían como fin reivindicar los derechos de la mujer. Ambos textos son los fundamentos del movimiento feminista y explican que las diferencias existentes entre hombre y mujer no son naturales sino culturales. El movimiento feminista busca cambiar esa supuesta diferencia vista como natural y dar la posibilidad a las mujeres que tengan los mismos derechos y oportunidades que los hombres. En el siglo XIX, la lucha feminista se centró mayormente en Inglaterra, Estados Unidos y América Latina. El objetivo principal del feminismo en este siglo fue conseguir el derecho al voto para conseguir poder político. Una de las representantes más significativas de esta lucha es la franco-peruana Flora Tristán, quien escribe La emancipación de la mujer en 1845, donde afirma que la mujer es el proletario del proletario y que esa situación tenía que cambiar. Años después, en Estados Unidos, en la Convención de Seneca Falls, en Nueva York, se realiza la primera convención para hablar de los derechos de la mujer, liderada por Elizabeth Stanton, Cary Sackett y Lucretia Mott. Las actividades por el voto femenino fueron muy criticadas en ese momento. 2 años más tarde, en 1920, el voto femenino es aprobado en Estados Unidos y luego en otros países. La segunda ola contó con la presencia de escritoras intelectuales que explican la posición de la mujer en la historia y sus desigualdades como un fenómeno cultural, y no como algo natural. El fenómeno del androcentrismo y el patriarcado como elementos que explotan a la par de denigrar a la mujer. Estos son los casos de la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir con su obra El segundo sexo, en 1949, de la psicóloga americana Betty Friedan con La mística de la feminidad, en 1963, de la cineasta y filósofa Kate Millett con Sexual Politics, en 1970, y de la canadiense Shulamit Firestone con La dialéctica del sexo, entre otras. La escritora y activista política americana Rebecca Walker es la primera en utilizar el término tercera ola para referirse al nuevo feminismo que estaba naciendo en su época con nuevas visiones y metas a conseguir en la sociedad postmoderna. Entre las características más representativas del feminismo podemos citar las siguientes: es un movimiento social que busca la equidad de género, lucha contra el patriarcado, está en contra de la dominación violenta, luchaba por el derecho al sufragio, busca la reivindicación de la mujer en cargos políticos, sociales o culturales, busca la inclusión, busca la liberación de las mujeres, busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Está en contra de la discriminación de la mujer, sin importar su clase social, tipo de piel u otro elemento discriminador. La modernidad también implicó ciertas dificultades. Las principales críticas y desafíos a la modernidad incluyen la alineación, la desigualdad, la degradación ambiental, la pérdida de valores tradicionales y la falta de sentido de comunidad. También en el siglo XX, la moderna sociedad occidental comenzó a generar, por su propia lógica, un cóctel de deseos de consumos masivos. Las comodidades antes eran accesibles solo a las clases altas, pero esto se modificó rápidamente. Las innovaciones técnicas llevan a generar y difundir la electricidad masivamente. ¿Cómo se ve afectada la política en la modernidad?
La política en la modernidad representa el triunfo de una nueva legitimidad, un nuevo imaginario del cuerpo político, un nuevo lenguaje, nuevos valores, incluso la concepción de la política como campo especializado de la actividad humana. Uno de los ejemplos más claros es el concepto contemporáneo de democracia, con sus criterios de división de poderes, sistema representativo, sufragio, garantías individuales, etc. ¿Cuáles son los mayores exponentes? El racionalismo está representado por René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried W. Leibniz. El empirismo está representado por John Locke, George Berkeley y David Hume. Y el criticismo representado por Immanuel Kant. Movimientos artísticos que surgieron a lo largo de este periodo, entre ellos se encuentran 1. Impresionismo. Este movimiento se caracteriza por su enfoque en capturar la luz y la atmósfera, en lugar de los detalles precisos. Postimpresionismo. Los postimpresionistas, como Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, continuaron utilizando colores vivos y pinceladas gruesas, pero trataron de infundir sus obras con más emoción y expresión. 3. Expresionismo. Los artistas expresionistas buscaban representar las emociones y respuestas objetivas que los objetos y eventos despiertan en ellos. 4. Cubismo. Desarrollado por Pablo Picasso y Georges Braque, el cubismo se caracteriza por la fragmentación de objetos en una multitud de pequeñas facetas. 5. Constructivismo. Este movimiento, también originario de Rusia, favorecía el arte como una práctica dirigida hacia objetivos sociales o políticos. 6. Futurismo. Este movimiento italiano se centró en la velocidad, la tecnología, la juventud y la violencia. 7. Dadaísmo. Este movimiento fue una reacción contra la Primera Guerra Mundial y se caracteriza por su rechazo a la lógica, la razón y la estética del capitalismo, entre otras. Gracias por tu atención.